Como conferencia, el título de la conferencia tenemos beneficios diversos de la tecnología en diabetes, tecnología al servicio médico y plataforma digital Sododian. Con nosotros el ingeniero Rubén Chico. Es un placer para nosotros compartir con ustedes este evento significativo, tomando en cuenta de que en esta era, en estos tiempos, la tecnología está tomando control, está tomando mucho impulso en los procesos administrativos de todas las áreas empresariales, de la medicina, en muchas industrias. Y nosotros entendemos que el sector de la salud necesita en estos tiempos también entrar en lo que es la vanguardia. Nosotros como desarrolladores de tecnologías de software principalmente, especializados en manejo de datos, entendemos que todos los procesos que conllevan una atención al cliente, un proceso de servicio a los demás, generalmente se requiere una captación de datos. Nosotros en esta oportunidad queremos introducir, hasta ahora por primera vez, vemos que en un congreso de servicios especialmente en diabetología, queremos introducir el tema de los beneficios que puede aportar la tecnología, el software, en las operaciones, en los servicios diarios de lo que tienen que ser los médicos y los especialistas, en este caso, los diabetólogos, en sus servicios de atención al paciente. Aquí hoy vamos a introducir el tema, vamos a tratar cómo ser más eficientes usando los sistemas informáticos. Esto porque los procesos de información, el manejo de las informaciones en las áreas, las características que llevan las operaciones y los momentos de servicio de atención al paciente requieren una captación de datos. Y es importante tomar en cuenta que un sistema informático debe ser tomado en el valor y la importancia que tiene para que ustedes puedan mejorar la eficiencia en el momento de hacer sus servicios a los pacientes. Bien. Vamos a tratar también cómo mejorar la experiencia del paciente. La experiencia del paciente no es solamente el tratarlo y servirlo y mejorar su salud. También que la parte psicológica y el proceso de que el paciente entienda de qué se está exponiendo, cuáles son los riesgos, todo eso es parte del proceso y necesitan tener información y nosotros tenemos formas de ayudar y colaborar para que ellos puedan mejorar la experiencia en el momento de que se vayan a sus casas, no se queden solamente con la información de lo general, sino que podamos aportarle valor y ellos puedan comprender que no solamente es el médico que tiene la responsabilidad de ayudarlo en su proceso de salud, sino que también ellos deben trabajar y ser parte del proceso para que su salud mejore y puedan entonces tener una vida mucho más larga y saludable. Luego, finalmente, vamos a ver lo que es la oficina virtual, que es la iniciativa que ha tomado el Sododian como sociedad médica para introducir a sus servicios, a los miembros de su sociedad, lo que es una página web y una plataforma como oficina virtual, en donde ya los miembros de la sociedad no requieren estar presencial en una oficina o trasladarse de un pueblo a otro para poder entonces recibir los servicios de la sociedad médica. Es algo innovador precisamente con el tema de lo que es el evento del día de hoy. Bien, vamos a ver algunos números de estadística para entrar en contexto y entender de qué se trata, cuáles son las complejidades del manejo de datos e información que nosotros queremos presentar. Según el INDEN, el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, existe un 13.45% de diabéticos en República Dominicana y un 9.9% de prediabéticos. Sumándolo en promedio, podemos decir que en la población dominicana existe un 25% de personas con diabetes o prediabetes.
Es un número definitivamente impresionante, que si tomamos el promedio de entre la población, podríamos decir que 2.600.000 personas padecen diabetes en República Dominicana. Es un número alarmante, realmente es importante tomar en cuenta que eso es un número que podemos decir que manejarlo y tratar tantas personas trae complicaciones, y ahí viene el caso de que muchas personas no pueden acceder a los servicios o no tienen las facilidades para poder hacerlo, o no son conscientes del valor de lo que tiene que ser y lo que significa ir a un centro de servicio a recibir atención. La demanda supera la oferta. Ese es el problema. Cuando nosotros vemos el número de 2.600.000 personas que están necesitando atención, resulta que la cantidad de especialistas disponibles para atender a todas esas personas no son suficientes. Eso crea una situación de estrés, de acumulación de pacientes en las áreas de espera, de pacientes que tienen que hasta esperar meses para poder ser atendidos porque no hay suficientes diabetólogos y especialistas que puedan darle atención. Eso acumula una presión en la sociedad. Entonces, incluso se cohíben de ir a las consultas porque no tienen, digamos, el espacio rápido, pronto, y algunas veces hasta se complican las patologías porque no pueden ser atendidos porque los profesionales del servicio de salud no son suficientes. Entonces es alarmante cómo las personas se acumulan en las áreas de espera y hasta a veces se extiende demasiado el tiempo para ellos ser atendidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que tenemos, y es real, es que es la cantidad de personas que hay para servicio, más que la cantidad de especialistas disponibles, no se pueden cambiar. Ese es un número que no se puede alterar. Si pudiéramos resolver agregando más especialistas al servicio, pues entonces eso también sería una solución, pero no es real. Se tomaría tiempo que preparar más profesionales, habilitar más espacios para que ellos puedan dar los servicios, y no hay tiempo. Necesitamos atender a esos pacientes, necesitamos dar atención, reducir la cantidad de estrés y de ansiedad que se está generando en la población. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser eficientes. Debemos lograr ser eficientes. La eficiencia es la clave, porque aquí no podemos agregar más especialistas, solamente podemos ser más eficientes, mejorar nuestros procesos, ser más certeros, ser más rápidos. Entonces, significa que nosotros debemos mejorar la capacidad del médico para poder atender más pacientes. No podemos agregar más especialistas, solo podemos ser más eficientes. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender en cuanto a lo que significa ser eficiente. En una jornada de 8 horas que un doctor, un médico está laborando, a veces hay menos tiempo incluso, digamos que en 20 minutos promedio se puede atender a un paciente. Eso genera unos 24 pacientes por día. Si logramos mejorar la eficiencia del doctor en el proceso de la consulta, entonces se podría reducir que de 20 minutos a 15 minutos por paciente, entonces sería un incremento de 32 pacientes por día. Si nosotros tomamos en cuenta todos los especialistas disponibles a un incremento de 32 pacientes promedio, digamos que no es un número general, es un ejemplo, podríamos decir que esto incrementa a un 33% la cantidad de pacientes que se puede atender. Es un número que hace más eficiente al médico. Eso te traduce en más pacientes, eso se traduce en más efectividad para el área de servicios de la atención al paciente, sino solamente para el doctor en la consulta. También el centro de salud percibe ese cambio, puede notar cómo el proceso va mejorando. Pero eso no solamente nos podemos limitar a los diabetólogos, funciona para cualquier especialidad. Es un número real. Ser eficiente no se tiene que limitar a diabetólogos nada más. También los centros de salud pueden implementar esta metodología. Es un concepto, es una forma de pensar, es una disciplina
que todo profesional puede implementar, es muy fácil, pero tenemos la tecnología a disposición. Es un punto clave para que podamos avanzar. Muchos médicos sienten a veces y se intimidan porque los procesos, que yo no soy muy tecnológico. No. Nosotros como informáticos tenemos el deber de facilitar esos procesos. Tienen que ser sistemas intuitivos, sistemas que permitan la comprensión de las operaciones de una forma muy sencilla. La idea es que nosotros, nuestra tarea es que los software que desarrollamos se adapten a las operaciones del médico. No nosotros, que el médico tenga que adaptarse a nosotros, porque eso es una forma muy fácil de programar. Es una forma muy fácil de desarrollar software, porque es muy simple nosotros hacerlo como entendemos y no toma menos tiempo. Pero sentarse con un especialista, escucharlo, entender sus procesos, es clave para que ustedes entonces, sus operaciones, su trabajo, se puedan ver incrementada su eficiencia, sin necesidad de que ustedes tengan que cambiar incluso hasta su forma de pensar, porque a nosotros nos corresponde sentarnos, entenderlos, sentir cómo ustedes sienten, para que cuando ustedes se sienten delante de una computadora a llenar un expediente, a registrar un proceso de datos, pues entonces no se les sea muy difícil saber que lo que ya están haciendo en un cuaderno, en una nota a mano, pueden hacerlo de forma digital. Pero no van a sentir esa dificultad porque ya conocen el proceso. Y nosotros nos encargamos de que ese 33% se pueda ver, pueda ser significativo. Una cosa es decir, debemos ser eficientes. Otra es ahora demostrar cómo podemos ser eficientes. No nos vamos a limitar a decirles que se debe ser, lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos ser más eficientes? Simple. Administrando mejor el tiempo. Una buena gestión del tiempo significa un incremento de la efectividad y más pacientes. Hay dos procesos básicos, generales, que se hacen en toda consulta. Generalmente, la evaluación física, que se le toma el peso, la medida, se mide la circunferencia. En el caso de los diabetólogos es un ejercicio muy frecuente para medir el índice de masa corporal. Se le mide la presión arterial, se explora la piel, los pies, como vimos anoche en la exposición de la doctora. Se examinan muchas partes del cuerpo, se interactúa, se hace amistad o se familiariza uno con el caso del paciente para entender su situación, su realidad, calmarlo, tranquilizarle su estrés, manejar esa parte psicológica que ustedes como profesionales saben muy bien lo difícil que para un paciente a veces recibir diagnósticos de situaciones difíciles, complejas, que entiendan lo que está pasando con su cuerpo. Es una tarea que no se puede mejorar en cuanto, porque ya lo están haciendo súper bien. No podemos decir que ahí se puede hacer mucho en cuanto al manejo del tiempo y la eficiencia, porque reducir el tiempo de atención al paciente en la parte física es dar una mala atención, es dar un mal diagnóstico, es apresurar las cosas con ellos. Esa parte humana es lo que nos hace ser empático con ellos, que ellos se sientan identificados con el doctor, se sientan que ese es su médico, este es mi médico. Ahora, hay otro proceso que tiene que ver con el procesamiento de datos. El diagnóstico correcto no es un punto fijo que se tome en el inicio, y si se hizo información del levantamiento de datos en la parte física no se documenta, no se registra, no se actualiza, entonces el diagnóstico puede ser errado en el tiempo. Porque tenemos que medir el antes y el después. Si el tratamiento que se está siendo asignado es un tratamiento eficiente y funcional, tenemos que poderlo medir. Entonces, se deben tomar unos registros que se puedan ir analizando y podamos ir haciendo ajustes en el diagnóstico. Entonces, se tienen que tomar, por ejemplo, antecedentes clínicos, el historial familiar, el estilo de vida. Se deben hacer estudios clínicos que son indicaciones que se deben imprimir y para que el paciente vaya al lugar de una institución de estudios para hacérselo, las analíticas, las recetas, los planes de nutrición,
los referimientos, los consentimientos informales, las licencias médicas, todos esos son documentos que se hacen en el proceso. Y es ahí donde nosotros entramos a colaborar con ustedes. Es donde nosotros nos aliamos con ustedes, donde nosotros entendemos lo que hacen para mejorar la eficiencia, ahorrar tiempo en esos procesos es la clave. Ahí es donde nosotros podemos mejorar el tiempo de atención al paciente, reducirlo, para que el paciente entonces no perciba, porque imagínese usted atendiendo a un paciente, teniendo que sentarse a registrar unos datos mientras el paciente no está haciendo nada, simplemente está ahí. Entonces ese tiempo nosotros podemos descargar ese paciente y despacharlo. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un buen sistema? Muy básico, muy básico. Un buen sistema debe estar en la web. Estamos en tiempo tecnológico, el Internet está en todas partes y hay muchas formas de tener acceso a Internet. El software debe adaptarse a todos los tipos de dispositivos, debe poder funcionar en un celular. Porque si usted está en un centro rural, en un campo, en un lugar donde no hay Internet, donde no hay luz, no puede tener una computadora, puede tener el celular funcionando y simplemente hacer su levantamiento de datos en el momento. Está en un operativo clínico, digamos en un play, en un solar, una casa improvisada, un lugar donde puedan atender a los pacientes, pero lo importante es atenderlo, pero el levantamiento de la información debe hacerse. Entonces debe adaptarse a todos los dispositivos móviles y debe estar en la web. Otra característica es que debe manejar un expediente único. Ese software tiene que permitirle a ustedes compartir esa información con otros especialistas, porque ustedes colaboran con otros especialistas para complementar el tratamiento. Entonces, esa web tiene que tener disponible todo el historial clínico de ese paciente y colaborar con otros especialistas. A veces se está tratando el paciente en una clínica, pero resulta que el tratamiento es costoso para ellos y debe ser referido a un centro de salud pública, pero ustedes también trabajan en ese centro. Entonces, los expedientes están en base de datos o en lugares diferentes y tienen que volver a iniciar el proceso. Eso les cuesta tiempo a ustedes como profesionales. Entonces, lo que ese software permitiría, si se hace sincronizado, es que pueden pasar el paciente al otro centro, pero el expediente sigue igual. Ustedes tienen acceso al mismo expediente. La información que hicieron en el levantamiento del proceso anterior ya lo tienen. Entonces, aquí viene la otra parte que tiene que ver con la exposición del proceso de lo que tiene que ver las analíticas. Las analíticas y los estudios es otro documento en el que ustedes pueden simplemente con un clip, no tienen que empezar cada vez que ven el paciente empezar a llenar todo. Pueden simplemente con un simple clip guardar como plantilla una patología que tiene un paciente, lo guardan como plantilla y luego cuando vuelve otro paciente con el mismo caso, pues solamente le dicen, ok, tiene fiebre y yo le tengo que indicar esto. Pero todos los que tienen fiebre tienen la misma indicación, pues solamente seleccionan. La plantilla dice, ok, este para fiebre, yo le doy aquí y le carga el medicamento que para esos tipos de pacientes que ustedes mismos guardaron. Están los documentos de consentimiento informado y de licencias médicas, en este caso de dieta y nutrición. Pueden hacer todos los documentos y guardarlo como plantilla y con un simple clip el sistema personaliza y debe llenar toda la información. Entonces, finalmente, tenemos que los beneficios de ser más eficiente es que lo hace tener más tiempo para los que trabajan con cuotas. Necesitan una cuota de pacientes por día, pero se tienen que ir a las 6 regularmente. Si atienden su cuota a las 2 de la tarde se pueden ir. Es decir, ese tiempo úsenlo para familia, para otras cosas importantes. Los que ganan dinero trabajan por los beneficios económicos por paciente. Cuanto más pacientes, más dinero pueden recibir, pues lo hacen más rentable, porque entonces pueden atender más pacientes y eso le permite cobrar más dinero. Y la experiencia del paciente es mucho más satisfactoria. En ese sentido, podemos decir que ustedes podrían ser la clave para que todo el proceso pueda atenderse más pacientes, lograr que los procesos de atención al cliente se hagan más rápido y esto ustedes se traduce en beneficio. Turnoclip.com es una plataforma que permite que los pacientes también puedan hacer turnos desde su casa sin necesidad de estar presente en las áreas de espera. Nosotros vamos a estar afuera dando más información por si necesitan
algunos datos, pero estamos ahí para servirle. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Espero que esto les sirva. Muchas gracias. Ahora quiero brevemente mostrarle lo que sería la plataforma de la Sociedad Médica. Para eso mi compañero Melvin Checo va a presentar lo que sería la innovación dentro de Sododian para que la Sociedad Médica ahora pueda, desde la plataforma web bueno, yo voy a hacer la presentación para hacerlo más breve. Nosotros tenemos, perdón Melvin, ven para que te conozcan. Él es Melvin Checo, el director de atención al cliente de la empresa, y nosotros queremos ponernos a disposición de ustedes. En esta parte nosotros tenemos la oficina virtual y la página web. La página web se llama sododian.org.do. Ahí es donde ustedes van a poder ver y informarse de las novedades y actualizaciones que Sododian como sociedad médica está encabezando en este maratón de inicio de la tecnología al servicio de los diabetólogos y los médicos en el país. Por aquí pueden iniciar sesión, van a poder registrar sus datos, descargar un carnet de identidad como miembro de la sociedad, pueden pagar y pagar las membresías, hacer las cartas y solicitar los servicios en línea. Van a poder entonces registrar los procesos de recertificación médica. Y finalmente, ya es cuestión de que ustedes puedan escanear el código, también van a tener información en el área de atención. Muchas gracias. Hay algo que es importante mencionar, y es que ustedes serían la primera sociedad especializada del país en comenzar a crear un proceso de estandarización cuando se trata del tema de la recertificación.